Lo llamaban simplemente Walt. Nunca señor Harlan, nunca señor. Solo Walt, como si fuera un vagabundo con demasiados libros viejos y muy poca utilidad para importar ya, y cuando el oficial del condado finalmente le entregó el aviso doblado. Las palabras apenas tuvieron sentido porque sus oídos todavía zumbaban con lo que el joven de la compañía de gas le había dicho esa misma mañana. Usted no sirvió, ¿verdad? Solo jubilado. Mantenimiento, ¿cierto? Y Walt simplemente asintió, porque ¿qué sentido tenía discutir con gente que no escuchaba? Ellos no veían al hombre que alguna vez desactivó bombas con manos temblorosas bajo fuego enemigo. Solo veían a un anciano de 90 años con gafas gruesas, la espalda encorvada como una coma y una casa con la pintura descascarada. Esa tarde, cuando llegaron los mudanceros, 3 hombres sudando y refunfuñando, empacaron su vida sin dirigirle palabra, ni siquiera al alcanzar la vieja vitrina sobre la chimenea, sellada con broches oxidados y cubierta por un velo de polvo, y cuando la levantaron y preguntaron con desgano, ¿quiere esto o lo tiramos?, él no respondió enseguida. Solo la miró con una quietud hueca, de esa que se forma cuando los recuerdos sobreviven a las personas que los guardaban. Si crees que ningún veterano debería ser tratado como algo desechable, dale like y suscríbete. Porque esta historia no trata de un hombre desalojado, sino de una nación que olvidó saludar antes de darle la espalda. Los vecinos no salieron hasta que el camión estaba a medio camino de la calle, y aún entonces fue solo el señor Glaser, del otro lado, espiando entre las rendijas de sus persianas como si temiera contagiarse de dignidad en caída libre. Y en el porche estaba Walt, con las manos juntas, postura firme pese al temblor en las rodillas, vistiendo el mismo cardigan azul marino que usaba los domingos, con el pin de la Legión Americana aún prendido en el cuello. Como si creyera que podía protegerlo del hecho de que la casa que construyó ladrillo a ladrillo en 1958 con su esposa, ya fallecida hacía 10 años, legalmente ya no le pertenecía por un error de papeleo que ninguna de las dos partes podía costear arreglar. Y cuando el camión se fue, dejando solo silencio y una mecedora de madera en la banqueta, Walt no lloró. Simplemente se sentó en ella, giró levemente hacia el viento y esperó, como si una parte del todavía confiara en que alguien llegaría con una solución. Pero nadie llegó, no hasta la mañana siguiente, cuando Noah, de 17 años y siempre tarde a la escuela, pasó en bicicleta, frenó junto a la silla, ahora vacía, con el cojín húmedo de rocío y un papel doblado debajo, donde se leía una sola línea escrita con pulso tembloroso: no dejes que me olviden. Noah Black recorrió la calle con la mirada y comprendió que Walt se había ido. Sin maleta, sin auto, sin rastro. Esa noche, movido por la curiosidad, subió la foto a un foro local de veteranos con el mensaje: este hombre vivió frente a mí toda mi vida. Lo hicieron irse ayer. ¿Alguien sabe quién era? En 6 horas, todo cambió. Primero, un comentario de un capellán retirado del ejército que reconoció el nombre. Dijo recordar a un tal Walt Harlan que lo entrenó en Fort Polk a finales de los 60, y que aún usaba los ejercicios de brecha perimetral que aquel hombre diseñó, porque eran, según sus palabras, de alguien que sabía exactamente cómo mantener vivos a los hombres. Luego apareció una foto granulada en blanco y negro de un Walt más joven, agachado junto a un jeep dañado en Corea, medio rostro cubierto de hollín, la mano vendada y un radio de campaña a la espalda. Y pronto llegaron más fotos. Más nombres. Más testimonios. Hombres y mujeres cuyas carreras y vidas habían sido tocadas, silenciosa y permanentemente, por alguien que creían desaparecido en informes clasificados y citaciones olvidadas. Y cuando la historia llegó a las noticias locales, mostraron el video, la grabación temblorosa de Noah durante el desalojo, los mudanceros embalando la caja de la bandera, la silueta de Walt aún en el porche. Y al otro lado de la ciudad, en una pequeña sala donde los veteranos se reunían cada segundo miércoles, alguien dijo: ese hombre entrenó unidades especiales antes de que tuvieran nombre. Otro agregó: él levantó la mitad de los refugios de apoyo en este estado después de la guerra. Él es la razón por la que estoy vivo. Y sin embargo, ninguno sabía que vivía en esa casita, solo, con una pensión tan baja que apenas alcanzaba para calentar en invierno. Cuando contactaron al BA, encontraron su nombre enterrado bajo una entrada mal escrita, marcado como inactivo. Sin parientes cercanos. Hasta que Noah, que había regresado al día siguiente y guardado algunas cosas en el garaje de su madre, abrió la vitrina por primera vez. Allí, bajo capas de medallas, una con un listón que nunca había visto, había un sobre amarillento con la inscripción: solo abrir si alguna vez soy removido de mi puesto.
Dentro, una carta fechada en 1972, firmada por el general R.S. O'Connell, declaraba a Walter Harlan un activo nacional crítico, cuyo trabajo de campo en la operación Emberbach había salvado más de 120 vidas estadounidenses durante una extracción encubierta. Y al final, escrito en tinta desvanecida, a este hombre no se le abandona. No por este país, no por nadie. Cuando la carta llegó a redes sociales, no pasó mucho antes de que empezaran las llamadas de veteranos, oficiales e incluso un asistente del Pentágono, exigiendo saber por qué el hombre que les dijeron que estaba muerto ahora se volvía viral como el rostro del servicio olvidado. Al final de la semana, esa calle ya no estaba en silencio. Eran faros, un convoy completo de jets verde olivo entrando en formación al amanecer, botas golpeando el pavimento, oficiales de gala bajando no para un acto ceremonial, sino para algo más solemne, restauración. No sabían a dónde había ido tras el desalojo, tras la silla, tras la carta. Pero sabían que no había ido lejos. No en espíritu. Porque cuando la historia de Walter Harlan pasó de las redes locales a los correos de generales retirados, centros de mando e historiadores militares, la calle tranquila donde él se mecía en silencio se transformó en una peregrinación de vergüenza y reconocimiento. Y la vitrina, desechada por los mudanceros como chatarra, ahora descansaba sellada tras vidrio de museo en el salón de veteranos local, rodeada de velas, fotos y notas escritas a mano de personas que nunca lo conocieron. Pero sentían que le debían algo más profundo que un simple gracias. La verdad era que ninguno conocía toda la historia. Ni siquiera Noah, que había encendido la chispa preguntando lo más simple, ¿quién era él? Porque cuando llegaron los documentos desde Washington, sacados de un archivo tan oculto que requería triple autorización para acceder, lo que se desplegó no era solo historia militar. Era una doctrina clasificada de legado perdido. La operación Emberbach. La verdad era que ninguno conocía toda la historia. Ni siquiera Noah, que había encendido la chispa preguntando lo más simple, ¿quién era él? Porque cuando llegaron los documentos desde Washington, sacados de un archivo tan oculto que requería triple autorización para acceder, lo que se desplegó no era solo historia militar. Era una doctrina clasificada de legado perdido. La operación Emberbach. Un programa tan secreto que incluso muchos generales en activo nunca habían escuchado de él. Diseñado en los últimos años de la Guerra Fría, cuando la paranoia alcanzaba su punto máximo, Emberbach reunía a un grupo reducido de soldados considerados irreemplazables. Eran hombres y mujeres que no solo dominaban el combate, sino también el arte de sobrevivir en silencio, infiltrarse sin dejar rastro y liderar desde las sombras. Entre esos nombres, destacado con tinta que casi parecía más pesada que el papel mismo, estaba el de sargento David Davy Jones. Noah, con el expediente abierto frente a él, apenas podía creerlo. Las páginas estaban llenas de operaciones encubiertas que jamás aparecieron en los noticiarios, misiones en rincones del mundo donde nadie admitía siquiera que existía presencia militar estadounidense. Embajadas aseguradas en secreto, rehenes liberados bajo la oscuridad, convoys enteros salvados gracias a emboscadas repelidas por escuadras invisibles. Y ahí, en cada reporte, una firma silenciosa, Jones actuó con éxito. Unidad intacta. Objetivo cumplido. Cuando compartió esa información con los demás, el silencio en la sala fue absoluto. De pronto, el anciano al que habían visto como un hombre derrotado, apoyado en un andador, se transformaba ante sus ojos. No era un vagabundo. No era un viejo sin suerte. Era parte de una doctrina tan clasificada que había quedado enterrada por el paso de los años. ¿Lo entienden ahora?, dijo Noah, con la voz entrecortada. No solo estamos ayudando a un veterano. Estamos frente a un símbolo viviente de algo que casi nadie conoce. El general Kane, al escuchar el nombre de Emberbach, cerró los ojos un instante, como si confirmara algo que llevaba guardado en silencio por décadas. Lo sabía, murmuró con gravedad. Sabía que Jones no podía simplemente desaparecer en los márgenes de la sociedad. Emberbach nunca fue un mito. Aquí está la prueba. La revelación cambió el rumbo de todo. Lo que había comenzado como la defensa de un hombre y su destartalada furgoneta se había convertido en un asunto de Estado, en una cuestión de honor nacional. La noticia se filtró primero en círculos reducidos, luego a la prensa local y finalmente a cadenas nacionales. En cuestión de días, el nombre de Davy Jones resonaba en titulares. Veterano olvidado resulta ser pieza clave de una operación secreta de la Guerra Fría. Lo invitaron a hablar en un foro de veteranos, aunque al principio se mostró renuente. No buscaba fama.
No buscaba reconocimiento. Pero entendió que su historia podía abrir puertas a miles de excombatientes que luchaban, como él, contra el olvido y la indiferencia. Frente al micrófono, con la voz rasposa y humilde, dijo: No soy un héroe. Solo hice mi trabajo. El verdadero heroísmo es no dejar que ninguno de nosotros quede atrás. El auditorio entero se levantó, aplaudiendo hasta que las palmas dolieron. Fue entonces cuando Davy comprendió que ya no estaba solo. Que la misma hermandad que lo había salvado en selvas y desiertos seguía viva, no en armas ni en uniformes, sino en la memoria colectiva de aquellos que aún creen en la lealtad y la gratitud. El viejo Wanderer, su furgoneta azul, fue restaurado con apoyo de la comunidad y exhibido en un museo militar como símbolo de resistencia y dignidad. Y él, con una nueva vivienda y cuidados médicos, finalmente pudo descansar con la certeza de que su servicio no había sido en vano. Porque lo que había comenzado con la amenaza de una multa terminó convirtiéndose en una lección para toda la nación: cuando el sistema falla, la hermandad responde. Y a veces, esa respuesta llega en forma de convoy. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.